Buenas tardes, Yadiel. Buenas tardes, Luisa. ¿Qué pasó, hija? ¿Por qué no ingresaron, hijo? ¿Por qué no ingresaron en el anterior? Ujú. Ya empezó una clase, chicos. Ujú. Bien. Ahorita nos toca, no, ahorita como quedamos el día lunes, ¿sí? Ahorita vamos a hacer lo que es geometría, ¿verdad? Ahorita vamos a entrar a lo que es geometría. Un momentito, por favor. Bien, a ver un segundo, un segundo. Ya, ahora sí. A ver, Luisa, Yadiel, todos pongan por favor presente ahí en el chat, ¿ya? Miren, están con falta Yadiel, Luisa y en la anterior, ¿ah? ¿Y qué es de Valentina? ¿Qué saben de Valentina? Profesor, no puedo entrar porque mi hermano estaba en la computadora. Mm, ¿Quién habla? Yadiel, ¿no? ¿Eh? Yadiel ha hablado que no podía entrar porque estaba en la computadora. No, mi hermano, porque está en la clase de universidad. Ah, ya, Berly, ya, muy bien, Sí, ya. Bien. A ver, chicos, ¿qué saben de Valentina? ¿Está ingresando a otras clases? ¿O no está ingresando estos días? Bueno, acá Reinaldo dice que me extraña. Bien, vamos a ver, chicos. Vamos a comenzar. Bien, hoy día vamos a hacer un nuevo tema, ¿sí? En lo que es geometría. Vamos a hacer lo que son triángulos, ¿sí? Bien. Bien, vamos acá a este cuadro de resumen, está bien. Ya, vamos a este cuadro de resumen. Los triángulos se clasifican según la medida de sus ángulos y según la medida de sus lados, ¿verdad? ¿Sí? Según la medida de sus ángulos, tenemos un triángulo acutángulo, un triángulo rectángulo o un triángulo obtusángulo, ¿sí? En el caso del acutángulo y el obtusángulo, algunos los clasifican como oblicuángulos, ¿sí? En un solo grupo, ¿no? ¿Ya? Y el rectángulo sí está solito. Bien. El acutángulo, ¿cuál va a ser? Va a ser aquel triángulo en el cual sus tres ángulos, todos van a ser mayores que 0, pero menores que 90. En otras palabras, ¿qué tipo de ángulos son esos, chicos? ¿Alguien me puede decir? Aquellos ángulos que están entre 0 y 90, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esos ángulos, chicos? Todos sus... A ver, ¿qué podemos decir de esos? Que todos sus ángulos, ¿cómo son? Cuando son agudos, chicos, ¿sí? Se llaman agudos. ¿Sí? Es cuando todos sus ángulos son agudos, ¿ya? Ahí hablamos entonces de un triángulo acutángulo. Un triángulo rectángulo. ¿Cuándo vamos a hablar de un triángulo rectángulo? Algo.
Bien, decíamos, cuando un triángulo es rectángulo, va a ser aquel triángulo que tiene un ángulo recto, ¿sí? ¿Y cómo es un ángulo recto? ¿Sí? Un ángulo recto es aquel que tiene un ángulo igual a 90 grados, ¿cierto? Un ángulo recto. O sea, un ángulo de 90 grados, ¿sí? O sea, un ángulo de 90 grados. No te olvides, esa es la característica del triángulo rectángulo, ¿sí? Y en cuanto al triángulo obtusángulo, ¿qué podemos decir del triángulo obtusángulo? Ah, por supuesto, miren esta relación. De repente se preguntan ustedes qué quiere decir esto. Claro, si un ángulo es recto, necesariamente los otros dos tienen que sumar 90 grados, ¿de acuerdo? Los otros dos ángulos agudos, ¿cierto? Tiene un ángulo recto y los otros dos agudos. En el triángulo obtusángulo, ¿qué es lo que sucede en un triángulo obtusángulo? Tiene un ángulo obtuso, ¿no? Tienen un ángulo obtuso. ¿Qué quiere decir obtuso? Es aquel que es mayor que 90, pero menor que 180. ¿De acuerdo? Ese es un triángulo obtusángulo. Aquí está, ¿ven? ¿Sí? Este es el único ángulo cuya medida va a estar entre 90 y 180. Y los otros dos no tienen otro valor que no sea valores menores de 90. O sea, van a ser ángulos agudos, ¿sí? Solamente uno puede ser obtuso en un triángulo. ¿Ya? Todo triángulo, a lo mucho, puede tener solamente un solo ángulo obtuso. Bien. Eso sería de acuerdo a la medida de sus ángulos. Ahora, de acuerdo a la medida de sus lados, ¿qué podemos decir de acuerdo a la medida de sus lados? Miren, un triángulo escaleno. Los tres lados tienen que ser diferentes entre sí. O sea, valores diferentes, ¿no? A tiene que ser diferente de B tiene que ser diferente de C, y A tiene que ser diferente de C. Entre ellos son diferentes, ¿sí? No hay las mismas medidas. Triángulo isósceles. ¿Qué se va a cumplir en un triángulo isósceles, chicos? Que voy a tener dos lados equivalentes nada más, o sea, en igual medida, dos lados congruentes. En este caso, estamos señalando el lado AB y el lado AC, ¿no? Donde B tendría que ser igual a C, para que sea isósceles, ¿no? Gráficamente, cuando queremos abreviar palabras, nosotros simbolizamos así, ¿no? Por ejemplo, dos rayitas por aquí y dos rayitas por acá. ¿Eso qué me indica? Que los lados son congruentes. O sea, si aquí es C, yo puedo decir que este vale C. Y si este es B, yo puedo decir que este vale B. Unidades también. ¿Cierto? Sí, son congruentes. A ver, me salió esto como el igual, ¿no? A ver, me salió como el igual. No, no es necesariamente igual, ¿no? Bueno, lo normal ahí es que esas líneas se ponen medias oblicuas, ¿no? Normalmente, ¿no? Por ejemplo, así. ¿No? Así. ¿Ya? No lo confunden con igual. Bien. Y un lado diferente. Sí, va a haber un lado que va a ser diferente. A otra cosita. ¿Qué sucede en un triángulo isósceles, chicos? Acuérdense, porque eso es importante cuando te dan un problema. Los lados que son congruentes van a tener ángulos opuestos también que van a ser congruentes. O sea, si al lado B, ¿quién se opone? Este ángulo, si este ángulo yo lo llamo alfa, a este otro lado que mide C unidades también se opondrá un ángulo alfa. ¿De acuerdo? A lados iguales se oponen ángulos iguales, ¿ya? No te olvides. No te olvides a qué se llama opuesto, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una relación opuesta, ¿no? ¿Sí? Este lado es opuesto a este ángulo alfa. Y este otro lado también opuesto a este ángulo alfa, ¿ya? Bien. Seguimos entonces, a ver. Triángulo equilátero. ¿Qué sucede en un triángulo equilátero? Los tres lados son congruentes, o sea, A va a ser igual a B, igual a C, ¿no? ¿Sí? Lo cual gráficamente yo lo podría simbolizar así, ¿no? Ahí está, ¿no? Indica que los tres lados son congruentes. ¿Qué más? Además, como tú sabes, la suma de los ángulos internos en un triángulo es 180 grados. Entonces, si la suma de ángulos internos es 180 grados,
dividido equitativamente, cada ángulo sería 60 grados, ¿ya? Ese es un triángulo equilátero, ¿sí? Y aquí está la propiedad que les estaba hablando, ¿no? ¿Sí? Alguna de las propiedades de un triángulo. La suma de sus tres ángulos internos es 180. Si yo prolongara los lados, se van a formar ángulos externos. Esos ángulos externos, ¿cuánto suman? 360 grados. ¿Qué otra propiedad encontramos en un triángulo? Atentos, miren lo que voy a hacer ahorita, por favor. ¿Sí? Miren, ve, este ángulo es interno. Este ángulo también es interno. Bien, hay un tercer ángulo interno que sería θ. ¿Sí? Ya, voy a tomar el ángulo externo adyacente a este, que sería z, externo por fuera. ¿Qué dice la propiedad? Que todo ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes a él. ¿Sí? O sea, es igual a la suma de sus no vecinos. ¿Quiénes no son sus vecinos? El alfa y el beta, ahí está. Z es igual a alfa más beta. Si quiero y, tendría que sumar ¿quién? Alfa y teta, ahí está y. Alfa y teta. Y si quiero x, ¿dónde está x? Aquí. Sería la suma de beta más teta. Ahí está. X es igual a beta más teta. ¿Ya? Entonces, esa es parte de la teoría que ustedes tienen que conocer. El resto lo pueden revisar en su libro de área, en la página 60, ¿sí? En la página 60, chicos, ¿ya? Ahí tienen su libro de área, revisan el resto de la teoría. Muy bien, borramos. Bien. A ver, tenemos nuestro primer problemita. ¿Qué dice nuestro primer problema? Dice, en la figura se muestra una barra sostenida perpendicularmente por una cuerda sobre la pared. Determina el menor ángulo agudo. Esto se parece, ¿saben qué? Un poquito a física, ¿no? Esta es la pared, esta es la barra. Y de aquí está amarrado con una cuerdita, ¿no? Por acá puede haber un clavo de repente, y ahí está sostenido, ¿no? Está sosteniendo acá, para que no se caiga, ¿no? De pronto acá también hay un taquito, ¿no? Bueno, ahorita nos centramos en lo que es geometría. ¿Qué dice la geometría? Si me está diciendo que es perpendicular, es por eso que se ha dibujado acá un cuadradito. Significa un ángulo de 90 grados. ¿Qué dijimos hace un rato? Si ya tengo un ángulo de 90, entonces los otros dos son complementarios, suman 90. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, mira, mi ecuación está facilita. 3 veces x, ¿sí? Si le sumo 13 grados, ¿ya? Y luego le sumo el otro ángulo que está representado por x menos 7 grados. ¿Cuánto tiene que darme esa suma, chicos? Me tiene que dar 90 grados, ¿verdad? Es la suma de los dos ángulos agudos en un triángulo rectángulo. No te olvides, en un triángulo rectángulo. ¿Ahí estamos? ¿Sí? Muy bien. Resolvamos esa ecuación. 3x más x, ¿cuánto es? 4x, ¿verdad? Y luego 13 positivo menos 7 sería 6, o sea, 6 positivo. ¿Listo? Y eso es igual a 90 grados. El resto, como puedes ver, consiste en resolver la ecuación, ¿no? Ese 6, ¿cómo pasa? A restar, ¿verdad? ¿Cuánto tendrían? Tendríamos entonces, chicos, 84 grados. Y luego ese 4 pasaría a dividir. ¿Cuánto valdría x entonces? X valdría 21 grados. ¿Qué es lo que nos están pidiendo encontrar? ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos han pedido encontrar? Muy bien. Ya tenemos entonces la solución a nuestro primer problema. ¿Sí? Ahí está. X igual 21 grados. Tomen nota. ¿Sí? Tomen nota del primer problema. Ya. Pero díganme, chicos, ahí queda la pregunta. No me han pedido hallar X. ¿Qué me han pedido? Determinar el menor ángulo agudo. A ver, por lógica, Yadiel, ¿cuál sería el menor? ¿El ángulo A o el ángulo C? A ver. ¿Cuál crees tú que sea el menor ángulo?
¿Mm? ¿Cuál sería ¿El el C? menor ángulo? ¿Ah? ¿El C? El C, ¿verdad? El C, ¿por qué? Porque mira, el coeficiente de X aquí es 3 y estamos sumando todavía un valor extra, 13. En cambio acá el coeficiente es 1, una sola vez X y encima le estás quitando. ¿De acuerdo? Entonces ese es el menor ángulo, ¿correcto? ¿Y viste? Ya hiciste una decisión correcta. Pasamos entonces a encontrar el valor del menor ángulo 1. Entonces acá seguimos, ¿no? El menor ángulo, ¿sí? Agudo es, ¿no? Eso es lo que queremos averiguar ahorita, ¿cierto? ¿Quién sería el menor ángulo agudo? Vamos a ver. Ya, el menor ángulo agudo, entonces, ¿quién es? Vamos a encontrarlo. Fácil, tendría que reemplazar, pues, ¿no? El menor ángulo agudo es x menos 7, está representado como x menos 7, ¿sí? X menos 7 grados. Pero tú ya sabes cuánto vale x, ¿sí? Tú ya sabes. ¿Cuánto vale x? 21. Entonces sería igual a 21 grados, quitándole esos 7 grados. ¿Cuánto te sale, chicos? ¿Cuánto sale? Sale 14 grados. Esa recién es mi respuesta. ¿Entendido? Esa recién sería mi respuesta. 14 grados sería la solución. ¿Sí? Entonces mi respuesta sería 14. Esa sería entonces mi respuesta, ¿no? ¿Listo? 14 grados sería entonces el ángulo que estamos buscando. Ahora sí, tomen nota. Aquí está la solución completa de este ejercicio. Muy bien, eso corresponde por si acaso a la página 54 del libro de actividades, ¿ya? Página 54, libro de actividades. Bien, voy a borrar y continuamos. El segundo problema que nos dice, en el siguiente triángulo PQR, calcula el valor de X e indica qué tipo de triángulo es. A ver, veamos la figura. Listo, acá tenemos el triángulo, chicos. Hasta el momento, podríamos decir que es acutángulo, ¿no? Porque 76 es agudo, 85 es agudo. A ver, veamos qué pasa. A ver. ¿Cómo podría yo saber qué tipo de triángulo es? Primero, encontrar el tercer ángulo, ¿cierto? Entonces yo diría lo siguiente. Yo sé que la suma de los tres es 180, ¿verdad? Entonces tendría 76 grados. ¿Le sumo cuánto? 85 grados. Y a eso le sumo X. Y esa suma tiene que ser ¿cuánto? 180, ¿verdad? Listo. ¿Cuánto sale esa suma? 161, ¿verdad? Esa suma sale 161 grados. Ya. Pues sumado con X tiene que ser ¿cuánto? 180, ¿cierto? Ya. ¿Qué hacemos para hallar X, chicos? Despejar nada más, ¿no? ¿Ya cuánto sale eso? ¿Cuánto vale X entonces? ¿Ya despejaron? 180 menos 161, eso me va a dar entonces, ahí está, 19 grados. ¿Sí? 19 grados, ya está. Ya tengo el valor de X. Entonces, por lo tanto, ¿qué podemos decir del triángulo? ¿Sí? ¿Dónde lo podemos clasificar este triángulo? ¿Cómo qué? ¿Qué tipo de triángulo es? Mira, ve, si X vale 19, si tú colocas acá 19, vemos que los tres ángulos son agudos. Entonces, si vamos por la medida de sus ángulos, entonces sería un triángulo acutángulo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces estamos hablando de un triángulo acutángulo. Entonces diremos lo siguiente, ¿no? El triángulo, a ver, esperen. Ya. Entonces, el triángulo PQR, ¿sí? El triángulo PQR es acutángulo, ¿sí? Acutángulo. ¿Qué más podrían decir ustedes de este triángulo? ¿Puedo decir alguna otra cosa?
Decimos que es acutángulo de acuerdo a la medida de sus ángulos. Y de acuerdo a la medida de sus lados, ¿cómo sería? ¿Me faltan datos? No tengo los lados, ¿verdad? Pero me basta con tener los ángulos, chicos. Si yo tengo los ángulos, a menor ángulo, menor medida de su lado. A mayor ángulo, mayor medida del lado respectivo. Entonces, es un triángulo escaleno también. ¿Sí? Es acutángulo y escaleno. ¿Sí? De acuerdo a la medida de sus lados, sería un triángulo escaleno. Ya, esa sería la respuesta. Copien. Luisa, una consulta, Luisa. Dime, Luisa, si este ángulo me hubiera dado 76 grados, ¿qué tipo de triángulo vendría a ser? Si X fuera 76 grados, ¿cómo lo clasificarías? A ver, piensa. Piensa, Yadiel, también. Si en lugar de darme 19 grados me hubiera salido 76, ¿cuál sería tu conclusión final respecto a ese triángulo? ¿Tú, Kiaran, sabes qué pasaría si fuera 76 en lugar de 19? Bien, si fuera 76, tendríamos dos ángulos iguales. Y seguiría siendo acutángulo. Pero se convertiría en isósceles. Porque si tiene dos ángulos iguales, va a tener dos lados iguales, ¿ya? No lo olviden. Bien, continuamos. A ver. Una movilidad escolar debe recorrer desde el punto A hacia el punto B, luego hacia el punto C, recogiendo escolares, tal como se muestra en la figura. Determina cuál es el valor de X e indica qué tipo de triángulo es ABC. A ver, aquí tenemos el gráfico, miren. ¿Sí? Como puedes ver, ¿qué propiedad está señalada acá de los ángulos? Estos dos son ángulos internos. Este es ángulo externo. De estos ángulos internos, ninguno es su adyacente de 110. Por lo tanto, puedo trabajar la fórmula, ¿sí? La relación del ángulo externo, ¿sí? Entonces, miren. ¿Sí? Entonces, por propiedad del ángulo externo, ¿sí? Por propiedad del ángulo externo, ¿qué puedo decir entonces? Que la suma de los dos ángulos internos, no adyacentes al externo, son iguales, ¿no? A él. Entonces, puedo decir que 6 veces X, sumado con quién? Con 10 grados, más 40. Esa suma, ¿cuánto me tiene que dar? 110 grados, ¿de acuerdo? Esa suma me tiene que dar 110 grados. ¿Ya? Bien. Mírenle, acá tengo 6X y 10 con 40 suman 50. ¿Qué te parece si ese 50 de una vez lo paso al otro lado a restar, verdad? ¿Sí? Porque se lo va a suceder. ¿Cuánto me sale eso? Me saldría que 6 veces X sería igual a ¿cuánto? A 60, ¿verdad? Sería igual a 60 grados. Con lo cual llego a la conclusión que X, ¿cuánto vale? Que X sería igual a 10 grados. ¿Sí? Y ahí quedó, porque eso es lo que nos han preguntado. ¿Cuánto mide el ángulo? A ver, espérense. ¿Nos piden X o qué nos piden? A ver, nos están pidiendo que calculemos el valor de X. Sí, la otra pregunta es ¿qué tipo de triángulo sería? A ver, dígame chicos, ¿qué tipo de triángulo sería? Entonces, para saber qué tipo de triángulo es, reemplacen pues el valor de X acá. Reemplázalo.
y averigua el valor de este tercer ángulo. Bueno, este tercer ángulo sí se puede hallar rápido. ¿Por qué digo que lo puedo hallar rápido? Porque mira, si acá tengo 110, puedo complementar nada más, ¿no? O suplementar, porque son suplementarios. Si tengo 110, ¿cuánto falta para 180? Acá me faltaría 70 grados. ¿De acuerdo? 70 grados. Y si yo reemplazo el valor del ángulo A, ¿cuánto es? Porque este ya es conocido. A ver, si yo reemplazo, este ángulo A sería 6 multiplicado por 100, por 10, ¿verdad? Porque x vale 10. También, chicos. 6 por 10, ¿cuánto es? 60, ¿verdad? Y si le sumo los 10, ¿cuánto me va a salir? Miren, me sale 70. Y justo acá tengo 70. O sea, este otro ángulo también vale 70. Entonces, ¿ya me pueden decir qué tipo de triángulo es? ¿Sí? 70 es un ángulo agudo, ¿verdad? Entonces sería un triángulo acutángulo, ¿no? Es un triángulo acutángulo. Pero por la medida de sus lados, ¿cómo lo llamaríamos? Isósceles, ¿verdad? Isósceles, entonces. Sería un triángulo acutángulo isósceles. ¿Sí? Ahí está. Tomen nota. Bien. ¿Tomaron nota, chicos? ¿Tomaron nota? ¿Sí? Puedo borrar esto, ¿no? Ya, vamos a borrar. ¿Sí? ¿Sí, Luisa, tomaste nota? No han puesto Sí, ya presente volví. todavía en el chat, por si acaso, ¿eh? No han puesto presente, pongan presente. Bien. Voy a borrar entonces, ¿sí? A ver. Dos lados de un triángulo miden 1 y 6 centímetros. Dice. Calcula el valor entero que toma la longitud del tercer lado. Bien. Atentos, atentos. A ver. Aquí voy a enunciar una propiedad que no la hemos enunciado al comienzo, ¿sí? Pero que la encuentran en la teoría. Sí, exacto. Estamos en la página 54 del libro de actividades, ¿sí? Estamos en la página 54 del libro de actividades. Bien. Estamos avanzando algo de las actividades y lo que quede, esa va a ser su tarea, ¿de acuerdo? ¿Ya? Complementando con la página 55, ¿no? ¿Sí? 54, 55, la 56, ¿no? ¿Sí? En la 56 es donde tienen ahí 4, 6, 7 ejercicios, ¿no? Y vamos a ver aquí hasta dónde llegamos, ¿de acuerdo? Bien, miren acá, chicos. Dos lados de un triángulo miden 1 y 6 centímetros. Y se calcula el valor del entero que puede tomar el tercer lado. A ver, aquí estamos buscando un triángulo cualquiera, ¿sí? No sabemos qué tipo de triángulo es todavía. Ahora pongámosle las medidas que conocemos. A ver, me dice que puede ser que uno mide 1 centímetro, lado 1 centímetro, y el otro lado mide 6 centímetros. Y aquí x centímetros, ¿verdad? Y acá x centímetros. Bien, ¿qué dice la propiedad de los triángulos, chicos? Lo que voy a aplicar ahorita es el teorema de la existencia de un triángulo, ¿sí? Se llama teorema de la existencia de un triángulo, ¿no? Entonces acá vamos a poner. Aplicando, ¿sí? El teorema de la existencia de un triángulo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir existencia? ¿No? O sea que sí existe, geométricamente hablando, ¿sí?
en la realidad ese triángulo. No, porque yo puedo decir que este lado vale 12 centímetros, este lado vale 100 y este lado vale 8 centímetros, ¿no? El papel, normal, escribimos lo que sea. Pero en la práctica, tú podrías construir ese triángulo, a eso se refiere la existencia de triángulo, ¿ya? Bien, a ver, vamos a ver a qué se refiere. Entonces, mire, es fácil. Cualquier lado de un triángulo, escúcheme bien, cualquier lado de un triángulo tiene que ser mayor que la suma de los otros dos lados. A ver, a ver, a ver. Entonces, X tendría que ser mayor que la suma de quién. Disculpen, tiene que ser mayor que la diferencia. ¿Sí? ¿Qué es la diferencia? Cualquier lado de un triángulo tiene que ser mayor que la diferencia de los otros dos lados. En este caso, los otros lados son 6 y 1. Entonces, la diferencia sería 6 menos 1, miren. ¿Sí? Pero tiene que ser menor que la suma. ¿Sí? Este lado debe ser menor que la suma. Entonces, tendría que sumar 6 con 1. A ver, un momentito. ¿Sí? Cualquier lado es mayor que la diferencia, pero menor que la suma, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces acá tendría que sumar en el lado izquierdo resto y acá suma. Entonces acá, ¿cuánto me sale? 5. X es mayor que 5, pero menor que... Sí, ya está. Ahora sí, dígame, ¿cuál es el valor entero que puede tomar entonces? Si vemos el intervalo, el valor de X está entre 5 y 7, o sea, podría ser 5.1, 5.2, 5.275 centímetros, pero no, me está diciendo que tiene que ser un valor entero. Y el único valor entero que puede entrar aquí es 6. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta sería 6. ¿Cuál es el valor entero que puede tomar? 6 centímetros. ¿Mm? ¿Entendido? Muy bien. Tomen nota, por favor. ¿Alguna pregunta, Luis, hasta ahí? ¿Sí? A ver. Solamente he puesto presente, Luisa. A ver, ¿de qué te ríes, Luisa? El chat es para comunicar solamente lo que necesitamos, chicos, por favor. ¿Ah? ¿Ya? Y se fue Luisa. Bien. Bien, seguimos entonces. ¿Ya? Voy a borrar. Bien. Me piden hallar el valor de X en este gráfico, ¿sí? A ver, vamos a ver. ¿Qué podemos ver acá? A ver, chicos. El alfa lo voy a cambiar por A, ¿ya? Para poder escribir más directo. Si tú sumas el vértice B completito, tengo 3P y 2P, sería 5P, ¿verdad, chicos? Sería 5P, ¿ya? Sí, a ver. Sería 5 veces P. Y eso lo sumo con 3 alfa y 2 alfa, sería 5 veces alfa. Que le voy a poner A, ¿de acuerdo? Ya, listo. Más 40 grados, ¿sí? Esa suma tendría que ser ¿cuánto? 180. Estoy tomando todo el triángulo, ¿sí? Ahí estoy tomando todo el triángulo. Entonces, finalmente acá tendría que 5 veces P más 5 veces A sería igual a ¿cuánto? A 140. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque ese 40 va a pasar a restar. Ya está. Pero resulta que los tres términos tienen quinta. Entonces, ¿qué te parece si divido entre 5? 5 entre 5 me daría 1. O sea, me quedaría con P. Y 5 entre 5, 1 otra vez, me quedaría solamente con A. Y quiere decir que esa suma es igual a ¿cuánto? A ver, ¿cuánto es 140 entre 5? 28, ¿verdad? Ahí está. P más A es 28. Muy bien. ¿Esto dónde sucedió, chicos? Esto ha sucedido en el triángulo ABC, ¿no?
Esto ha sucedido en el triángulo ABC. ¿Esto sucedió donde? R, triángulo ABC. ¿Sí? En el triángulo ABC, ¿no? Esto sucedió en el triángulo ABC. Ya está. Ahora veamos qué sucede en el triángulo ABH. En el triángulo ABH, yo tengo 3 veces P más 3 veces A más X es 180, ¿verdad? 3 veces P, 3 veces P más 3 veces A más X, y esa suma tiene que darme ¿cuánto? 180, ¿verdad? La suma de ángulos de un triángulo, ya está. Muy bien. Pero mira, esta expresión tiene algo que ver con esta. Yo sé que P con A suman 28. Dime, ¿no podría hacer esto? Hacer un paréntesis y escribir P más A y cierro paréntesis. Sería lo mismo, mira, he factorizado, he sacado afuera el factor que se repite. ¿Quién se repite? El 3. Y me queda P más A. ¿De acuerdo? Bien. Eso sumado con quién? Con X me tiene que dar ¿cuánto? 180. ¿Sí? A ver, rápidamente, pero P más A tú lo conoces. ¿Cuánto es? 28. Entonces quiere decir que yo tendría 3 veces 28 más X sería igual a ¿cuánto? A 180. Pero 3 por 28, ¿cuánto es, chicos? Es 84, ¿verdad? Y ese 84 va a pasar al otro lado a restar. Y si tú restas, entonces la X va a ser igual a 96 grados. ¿De acuerdo? Ese sería el valor de X. ¿Dónde hemos trabajado esto? En el triángulo ABH, ¿sí? En el triángulo ABH. ¿Sí? A ver. Esto lo hemos trabajado en el triángulo ABH. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí está, el triángulo ABH.